presentaciones sobre el impacto del COVID en el presente de los exámenes del Cervantes, qué cambios ha implicado y qué perspectivas de futuro tenemos al respecto. Si quieres pasar a la siguiente, Inés. Vale. Para introducir el tema, queremos comentar solo que, evidentemente, los exámenes del Cervantes ya tenían una cierta tecnología aplicada antes de la pandemia y antes de que nos confinaran y empezara el distanciamiento social. Pero la aplicación de la tecnología era distinta en función de los distintos exámenes que tenemos. Iremos viendo cada uno de los exámenes por separado, pero primero quería comentar un poco en qué sentido eran distintos. Nuestros exámenes son distintos por naturaleza, por condiciones y por circunstancias y también en la aplicación de la tecnología. Tenemos el DELE, que es un examen de dominio lingüístico en papel, que se organiza en convocatorias masivas y que da un certificado que tiene una validez indefinida y, por tanto, tiene unas condiciones de fiabilidad y de validez determinadas. La tecnología se aplica en la gestión, básicamente, de los exámenes. Luego está el SIELE, que es un examen por ordenador, también de dominio lingüístico, pero que se hace en centros de examen y con una validez, es un examen multinivel y tiene una validez de 5 años el certificado. Y las condiciones, entonces, son bastante distintas. Y luego, el otro examen que tenemos, el CCSE, que no es un examen de dominio lingüístico, sino una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España para obtener la nacionalidad. Es una prueba que tiene una serie de ítems, completamente distinta a las otras dos. La distinta naturaleza distinta naturaleza, tanto del certificado que proporcionan como del examen, que sean de lengua, que sean de conocimientos específicos, hace que los cambios que hayamos hecho sean distintos. Hemos adoptado distintas decisiones en función de todos estos aspectos, ¿vale? Y estas decisiones se corresponden tanto a la administración como, sobre todo, a la administración del examen, pero en función de la naturaleza del examen y del certificado que proporcionen, ¿vale? Y vamos a ir uno por uno ahora explicándolos. Inés. Sí, empezamos con el DELE, con nuestro sistema de certificación. Son exámenes de dominio. Nosotros tenemos 6 diplomas de español que se corresponden con los niveles del marco y que se consiguen mediante 8 exámenes, 6 de carácter general y 2 que son paraescolares. En prácticamente todos los exámenes, menos en el C2, hay 4 pruebas. Se administran en convocatorias masivas 7 veces al año y, bueno, cuando te presentas a los DELE consigues un título oficial y que es permanente, ¿no? De validez permanente. Prácticamente todos los diplomas tienen las pruebas escritas, se hacen, como he comentado, en convocatorias masivas. Para hacernos una idea, antes de la pandemia pues teníamos aproximadamente unos 100.000 candidatos al año. Las convocatorias de abril y mayo y de noviembre son las mayores, sobre todo la de mayo, en torno a los 50.000 candidatos en 2019. Y como comentaba Javier, la parte de tecnología en estos exámenes sobre todo está relacionada todavía con nuestra plataforma de gestión y calificación, que permite la distribución de los materiales a los más de 1.000 centros de examen que tenemos por el mundo y, sobre todo, la recopilación de las hojas de respuesta personalizada para la calificación automática de las pruebas objetivas y para la calificación de la expresión, interacción escritas de manera centralizada por un grupo de calificadores en la propia plataforma. Cuando sucedió todo lo malo, cuando empezó la pandemia y tuvimos el confinamiento estricto, inmediatamente empezaron a surgir demandas para intentar solventar los problemas de la manera más rápida posible. Tuvimos que cancelar las convocatorias de abril y mayo, con el impacto que eso supone para nosotros como institución y también para nuestros usuarios, para el servicio. Y de pronto existía como una demanda de que lo natural sería convertir los DELE en exámenes en línea y exámenes en remoto, ¿no?
Y la verdad es que era muy sorprendente lo fácil que se veía desde fuera, ¿no? Con nuestros compañeros dentro y fuera de la institución era, pero no podemos hacer ya los DELE en línea, ¿por qué no hacéis un modelo, lo podemos administrar? Y ha resultado bastante difícil contener esas expectativas, ¿no? que había como, bueno, no es tan difícil. Nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones como unos aguafiestas realmente, ¿no? Intentando poner un poquito diques a esas ansias, y algunas de las necesidades que se vieron sí que pensábamos que podíamos responder de manera rápida e inmediata, y nos centramos en la innovación, en la expresión e interacción orales, porque pensábamos que ahí sí que había campo para flexibilizar la gestión de nuestros exámenes y de nuestras convocatorias sin tomar decisiones precipitadas, sin haber experimentado y analizado previamente las consecuencias. Una de las medidas inmediatas cuando empezamos a tener convocatorias fue el cambio de formato en los materiales de la prueba oral, que en todas nuestras pruebas de expresión e interacción orales, que son básicamente entrevistas en las que se combinan presentaciones e interacciones, siempre hay un soporte en papel de las tareas con las fotos que deben elegir o los temas que deben preparar, porque siempre hay una parte de preparación de alguna de las tareas de las pruebas. Ese material en la situación de COVID, con las medidas de higiene, pensamos una posibilidad era, por supuesto, plastificarlo y después desinfectarlo, y la otra posibilidad que se nos ocurrió era que se proyectara, que no fuera un material impreso, sino que se proyectara. Eso hizo que cambiáramos el diseño, fuéramos a un diseño en PowerPoint, y la verdad es que muchos centros de examen lo adoptaron de una forma inmediata y muy satisfactoria. La otra medida era hacer la prueba de expresión e interacción orales por videollamada, y eso en varias situaciones diferentes que, dependiendo del contexto mundial, se adecuaban mejor. En general, el planteamiento es que se haga en el centro de examen, es decir, que el candidato acude al centro de examen, pero los examinadores establecen la entrevista por videoconferencia. En algunos casos los examinadores estaban en el centro de examen, en otros casos alguno de los examinadores estaba en su casa. Se producían diferentes situaciones. Generalmente en nuestros exámenes siempre hay dos calificadores, uno es el entrevistador, otro es el calificador. Entonces, introducir la videoconferencia en la prueba oral lo que nos permitió es flexibilizar la calificación, porque el calificador tenía la oportunidad de calificar a posteriori, en otro momento, la grabación de esa entrevista, porque uno de los requisitos que les pusimos a los compañeros para hacer estas entrevistas a través de Zoom y de Teams era que fueran grabadas, porque queríamos, bueno, controlar un poco qué es lo que estaba pasando ahí. En algunos casos muy excepcionales también hemos permitido que la entrevista se hiciera con el candidato desde casa, en algunos casos muy concretos de la situación, sabiendo el problema que esto tiene, que es que pierdes el control sobre los materiales del examen en gran medida, ¿no? No sabes hasta qué punto se pueden distribuir los materiales. Las conclusiones de estas innovaciones, bueno, pues en la parte de proyección de los materiales, yo creo que tenemos que seguir investigando. En un principio nos parece, en algunos centros había una cierta reticencia, finalmente creo que se va imponiendo, pero sí que encontramos algunos comentarios muy interesantes sobre cómo cambia la forma de interactuar del candidato cuando tiene una pantalla en la que se tiene que fijar. Algunos examinadores nos comentaban que era difícil atraer la atención para llevar a cabo una interacción oral más natural con los candidatos. En cuanto también nos decían, y hay que pensarlo, eso tiene consecuencias en lo que es el maquetado de los materiales, porque realmente es mucho más sencillo, se ha simplificado el proceso que teníamos de realización, lo que nos permite quizá afrontar una mayor riqueza de materiales, una mayor rapidez en el cambio de los materiales de la prueba oral,
que no se cambian cada convocatoria como los materiales de las pruebas escritas, ¿no? Sino que tienen una vida a lo largo de varias convocatorias. En la parte de videoconferencia nos hemos encontrado, por una parte, diseños en los propios materiales también para ser compartidos en pantalla. La percepción de los candidatos y de los examinadores en el desarrollo del examen creo que es bastante favorable, aunque nosotros tenemos nuestras dudas sobre si deberíamos, bueno, dudas no, tenemos claro que tenemos que analizar hasta de qué manera este cambio de formato afecta el desarrollo de la prueba y puede tener consecuencias en la calificación. Y en ese sentido, la situación de los calificadores, que puede ser un poquito distinta, que no están los dos en la misma sala escuchando en ese mismo momento, no están de forma síncrona calificando al candidato, sino que de pronto uno puede hacer la calificación después. Sí que nos han comentado en algunos centros de examen que ha producido divergencias en las calificaciones que normalmente no se daban. O sea que esa nueva situación de examen puede afectar de alguna manera el modo en el que calificamos. En relación con el DELE, otros procesos que tienen que ver con el sistema de certificación, no propiamente con la realización del examen, como la estandarización, la fijación del punto de corte, la formación, por supuesto, se han volcado en las nuevas plataformas a través de Teams, nosotros principalmente, y de Moodle, aunque tenemos que decir que nuestra formación de examinadores ya estaba prácticamente toda, se realizaba en todos los centros de examen de manera generalizada en línea a través de Moodle, de unos cursos estandarizados. Lo curioso de esta nueva situación es que el momento pandémico en el que todos, bueno, pues parece que nos hemos volcado en las videoconferencias para mantener nuestra actividad social y también laboral. Ahora en la formación, en unos cursos que estaban, bueno, pues muy asentados como cursos en línea, clásicos, en el que la comunicación era básicamente por foros o por chat, parece que los asistentes esperan que haya más interacción a través de videoconferencia. 5 minutos. Javier ha desaparecido. Creo que, Jane, si puedes hacer que se conecte Javier, si no, pues avanzo yo. Bueno, pues voy a ir avanzando porque tenemos muy poquito tiempo. En el SIELE partíamos de una situación totalmente distinta porque el SIELE ya es un examen que ha sido concebido para realizarse en línea, ¿no? Es un examen tecnológico de principio a fin, desde que se compra hasta que se califica. La demanda... Hola, Javier, acabo de empezar. Creo que ha sido Jane para decirte que quedaban 5 minutos que me ha desconectado. Vale, pues SIELE para ti. Venga, pues nada, él es un examen, ya has explicado cómo era el examen, ¿no? Me distraí un poco. Solo que era muy tecnológico. Un examen por ordenador, lo resumo rápido que queda poco tiempo. Es un examen por ordenador con 4 pruebas y la administración es por citas en un centro de examen y el certificado tiene una validez de 5 años y es multinivel, ¿no? Como se indica en la diapositiva. Era un examen, a diferencia del DELE, que evidentemente era fácil de cambiar a realizar desde casa y hacer en remoto. Pero, claro, implicaba tomar una serie de decisiones. Una era que nosotros lo hacemos a través de centros de examen, con los que hay un contrato, como ayer habló un poquito ayer Folny de este tema, y bueno, no queríamos prescindir de ellos porque es un sistema de distribución, hay un compromiso con estos centros, hay mucha gente, bueno, hay gente que trabaja en este examen y no queríamos prescindir, pero supone un cambio porque, por ejemplo, para los centros de examen, ahora si te puedes matricular en un centro de examen de otro país, porque es en línea y lo haces en remoto, surge una competencia entre ellos, pero puedes poner unos precios locales, pero entonces a lo mejor los precios tienes que subirlos y bajarlos para determinados países y eso genera, bueno, una serie de decisiones. En cuanto a los problemas de identificación y vigilancia del remoto, bueno, se están presentando en este simposio distintas soluciones tecnológicas, existen. Nosotros hemos ido
a pesar de toda la oferta que hay de grandes sistemas tecnológicos, a un sistema que sea bastante conservador en este sentido, es decir, que no implique muchísima tecnología para el candidato. Es un sistema de fotos, de audio, ¿vale? Te sacan fotos, no te graban en vídeo constantemente, se te graba el audio y hay un segundo canal de comunicación a través del móvil para tener mayor seguridad de que tú haces el examen y nadie te ayuda. Esto era por intentar llegar a todo el mundo. Es verdad que antes los centros de examen no llegaban a todo el mundo, pero al hacer el cambio a lo digital intentamos llegar a todos. Es una aplicación que viene con la digitalización, parece. Y luego para los candidatos lo que hemos visto implica una mayor responsabilidad para el candidato porque tiene que descargarse una serie de herramientas para llevar a cabo el examen. Es decir, que la responsabilidad que antes tenía el centro de examen ahora recae sobre el candidato. Inés, te dejo con lo siguiente. Sí, con la prueba de CCSE es un test de conocimientos constitucionales y socioculturales en el que de un banco que es público de 300 preguntas, de manera aleatoria se seleccionan 25 ítems para cada candidato, es decir, que tienen exámenes personalizados. Se estaba gestionando a través de convocatorias masivas, pero en realidad la propia naturaleza del examen permitía que se convirtiera en un examen por citas, porque cada candidato tiene su prueba, desde el momento en el que se inscribe, su prueba es única. Es un requisito para la nacionalidad, para obtener la nacionalidad por residencia. El paso natural, inmediato y que no costó dar de una manera artesanal es cambiar de un sistema de convocatorias a un sistema de citas para que de manera individual los candidatos pudieran hacer los exámenes en el centro de examen y respetar las limitaciones de aforos. El siguiente paso que hemos dado para un grupo muy concreto de candidatos sefardíes que la ley finaliza el 1 de septiembre y había quedado una bolsa de candidatos que no podían de ninguna manera desplazarse por razones porque estaban en determinados países, etcétera. Hemos convertido el CCSE en un examen en línea que se puede hacer en remoto. Y eso lo hemos hecho utilizando Moodle y la videovigilancia a través de Zoom. Yo creo que la experiencia con CCSE remoto es la experiencia de decir, la tecnología nos permite todo, podemos realmente hacer cualquier cosa. En este caso, el diseño del examen es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, entonces sí que se podía hacer lo que no podíamos hacer en el DELE, ¿no? De un día para otro convertirlo en un examen digital, pero la cantidad de trabajo que ha generado todos los procesos de inscripción y de regulación de esas pruebas porque estaban fuera de los cauces generales, porque la tecnología en algunos casos, como puede ser Moodle o Zoom, lo que convierte paradójicamente es que la realización del examen sea mucho más artesanal. Es decir, que no hay nada automatizado porque esas plataformas, en el momento en que tomas la decisión de hacerlo sin haber desarrollado antes los sistemas de comunicación, pues realmente se tiene que hacer a mano. Yo creo que para los candidatos ha sido muy beneficioso porque ha evitado desplazamientos costosísimos en su caso. Para los profesores también ha sido interesante, pero ha habido una gran carga de trabajo. Nos han quitado la presentación, imagino que es porque no nos queda tiempo, pero si haces las conclusiones muy rápido, Javier. Bueno, simplemente las conclusiones es que hay una tensión, evidentemente, cuando cambias los exámenes a digital, cambia lo que estás midiendo. Y should we finish, Jane? I think so, ¿no? Please. Pues hay una tensión y hay una serie de cambios que no puedes predecir y que ocurren, ¿vale? Y que hay que estudiar. Hemos tenido un campo de investigación ahora que ha sido este periodo y hay que sacar conclusiones antes de tomar decisiones precipitadas. And I think that's it. Yeah. Okay, thank you very much. Unfortunately, we don't have any time for questions, but if you do have questions, I'm sure you'll be able to find Javier and Inés during the symposium. And it's a great shame that we were not able to actually have our event in Madrid as planned, as Cervantes were very generous in hosting that. It's a shame it didn't happen. Yeah. So thank you very much. Thank you, Jen. Thank you.